Señor, queremos pedirte ahora por nuestra vida de oración, en general por la vida de oración de todo el pueblo tuyo. Señor, justamente ayer escuchaba un vídeo en el que veía a un predicador muy conocido decir que tener comunión contigo es fácil en el día a día. Leer tu palabra, ver alguna predicación, cantar alguna alabanza, escuchar alabanzas, compartir con la iglesia, pero que realmente la oración era un campo de batalla, que era una guerra, que la vida de intercesión, levantar oraciones por otros, clamar por la iglesia, orar por los hermanos, incluso mantener nuestra propia vida de oración, era una batalla. Señor, y a veces vemos eso en la propia iglesia. En ocasiones vemos que se organizan conferencias a las que van cientos y cientos de personas. Y en esas conferencias recibimos 6, 7, 8 mensajes, pero no hay oración. No se nos pasa por la cabeza separar una hora con 800 personas para clamar y orar a ti. Cuando miramos las diferentes iglesias en el mundo entero, algunas ya ni siquiera tienen reunión de oración, ni siquiera separan unos minutos para orar. Y ciertamente es la reunión menos frecuentada en todo el mundo prácticamente. La verdad, Señor, es que si mirásemos la vida diaria de cada uno de nuestros hermanos, incluso la nuestra, seguramente nuestra vida de oración no está tan bien como debería. Y yo creo que muchas veces es lo que trae problemas a tu iglesia. Por eso muchas veces, Señor, hay rencillas innecesarias. Por eso muchas veces el orgullo y la soberbia reina entre nosotros. Por eso muchas veces el pecado empieza a aparecer demasiado. Por eso muchas veces no hay fervor ya en la iglesia, no hay fervor en la predicación, no hay fervor en el culto. Por eso muchas veces, Señor, nuestros hogares están tensos. Por eso muchas veces los matrimonios se empiezan a fragmentar. Por eso muchas veces las cosas entre hermanos empiezan a fallar. Porque cuando la oración empieza a menguar, nuestro carácter empieza a crecer. Señor, es la oración lo que nos humilla, es la oración lo que nos rinde a ti, es la oración lo que postra nuestro corazón. Esa es la oración donde tú amasas este vaso de barro como alfarero que eres. Esa es la oración donde tú obras en nuestros corazones para perdonar a los que nos han ofendido, para reconciliarnos con nuestra esposa, para buscar la paz con los hermanos, para olvidar los pensamientos que no son tuyos y que revolotean por nuestra cabeza. Esa es la oración, Señor, donde tú muchas veces respondes con poder a tu iglesia. Señor, tu iglesia estaba orando mientras esperaba, tal y como el Señor Jesús había dicho cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2. Cuando el apóstol Pedro fue encarcelado, la iglesia hacía oración unida por Pedro. Constantemente vemos la oración en la vida del apóstol Pablo, Señor. Cada carta de Pablo, al principio y al final, habla de oraciones. El apóstol Pablo habla de orar sin cesar por las iglesias y pide constante oración por él. El Señor Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba de costumbre. ¿Cómo sería la vida de oración del Señor Jesucristo si hasta sus discípulos les preguntaron cómo era orar? Enséñanos a orar. Señor, la oración es vital. La oración es vital para nosotros. Cuando nosotros miramos Hechos capítulo 6, Señor, los apóstoles dijeron a la iglesia que debían buscar hombres para atender las mesas porque ellos no podían descuidar la palabra y la oración. Por eso el apóstol Pablo llama a los hermanos a orar sin cesar. Por eso en la carta pastoral a Timoteo el apóstol Pablo dice que en todo lugar deben levantarse oraciones con manos santas, alzadas, sin ira ni contienda, por todos los hombres. Señor, la Biblia entera nos llama a orar. La Biblia entera nos llama a orar porque es fundamental para nosotros. Una vez le preguntaron a Spurgeon qué era más importante, la palabra o la oración, y Spurgeon respondió: ¿qué es más importante, inspirar o expirar?
No podemos elegir. Las dos cosas son vitales para nosotros. Por eso, Señor, levanta nuestra vida de oración, aviva nuestra vida de oración. Necesitamos una iglesia que ora, una iglesia que clama, una iglesia que ora por los perdidos, por los enfermos, porque el evangelio avance, por las misiones, por los hermanos, por los pastores. Señor, recientemente vi la caída de otro hombre cristiano, de otro evangélico en Estados Unidos. El presidente de Christianity Today reconoció, después de haber escrito multitud de libros, de haber dado conferencias, de haber llevado un programa hacia adelante, de ser reconocido en Estados Unidos, reconoció que lleva 8 años adulterando contra su esposa. Steve Lawson tenía una aventura. Otros hombres han pasado por lo mismo. ¿Saben, Señor? Cuando dejamos la oración, esas cosas empiezan a pasar. Necesitamos ser otra vez un pueblo que tiene las rodillas en el suelo. Necesitamos ser otra vez un pueblo que cree que hay un Dios que escucha y que responde la oración. Necesitamos ser otra vez un pueblo avivado, Señor. No nos permitas ser solamente un pueblo académico y frío. No nos permitas ser solamente un pueblo que lee y estudia. No nos permitas ser solo un pueblo que se jacta de grande teología, pero seco en su corazón. Oh Señor, enciende las llamas de nuestro corazón. Llévanos otra vez al lugar secreto de la oración, a la esquinita de nuestro cuarto, donde solo nuestro Padre nos ve en lo secreto, pero nos recompensa en lo público. Levanta hombres de oración, levanta una iglesia que ora, levanta mujeres que oran. Levanta mujeres que interceden por su iglesia, que interceden por sus hermanos. Mujeres que levantan oraciones al cielo por otros. Levanta predicadores que oran. Levanta, Señor, predicadores que pasan horas contigo antes de pasar una en el púlpito. Antes de estar una hora delante de tu iglesia, que hayan pasado horas delante de ti para hablar a tu iglesia con poder. Señor, queremos predicadores que tienen palabra, pero que tienen poder. Que tienen poder. Eso es lo que el apóstol Pablo decía. No vine solo a vosotros con palabras de sabiduría, sino con poder. Con poder. Porque Pablo era un hombre de oración. Y la oración es nuestra manera de depender de ti. De caminar dependiendo de ti. De predicar dependiendo de ti, de vivir dependiendo de ti. Los matrimonios estarían mejor si orasen. Por eso, Señor, trae de vuelta la oración, trae de vuelta la oración. Empieza a encender algunos corazones y eso se irá contagiando más y más. Trae de vuelta la oración, bendito Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Algún otro pedido, hermanos? Si les parece, vamos a orar también los últimos minutos que quedan por la iglesia perseguida y por las misiones. Señor, queremos cerrar nuestros últimos minutos de oración pidiéndote en 2 direcciones. En primer lugar, te pedimos por la iglesia perseguida. Señor, a veces siento que cuando hablamos de la iglesia perseguida nos da la sensación de que es una película. Nos parece algo irreal porque no lo vemos. Porque aquí estamos tranquilos, porque aquí no tenemos temor de tener la puerta abierta mientras oramos. Pero esto no lo pueden hacer tan tranquilamente quizá en Nigeria y en otros países. Señor, hay hermanos presos por causa del evangelio. Hay hermanos sentenciados a muerte por causa del evangelio. Hay hermanos, Señor, que se encuentran entre cadenas por causa del evangelio. Hay hermanos que tienen que orar en secreto, que tienen que congregar en secreto, que tienen que evangelizar prácticamente en secreto, leer la Biblia en secreto. Hay personas que tienen que tener la Biblia escondida en su casa, mientras nosotros tenemos 70 Biblias de estudio diferentes, del hombre, de la mujer, del joven, del niño, rosa, de piel, de polipiel. Y ellos tienen una escondida bajo una trampilla. Pero eso sí, Señor, a veces oran más que nosotros.
a veces se entregan más que nosotros. Por eso muchas veces tú avivas esos lugares y no avivas Occidente con su libertad. Pero te pedimos, Señor, así como te hemos pedido que nos avives a nosotros, te pedimos que los guardes a ellos, que los cuides, que los protejas, que de la misma manera que sacaste a Pedro de prisión puedas de alguna forma hacer que queden libres muchos de nuestros hermanos que ahora son presos. Y asimismo te pedimos que les sigas dando valentía para estar firmes en la fe hasta el final, que no te nieguen, que no nieguen a Cristo por mucha presión y por mucha amenaza que llegue, que no nieguen a Jesús. Ayúdales en su debilidad, en su miedo, como has hecho con tu iglesia a lo largo de los siglos.